darles los tips de lo que a mí me funciona muchísimo, porque como ustedes se dan cuenta, yo tengo ojos demasiado pequeños. Quiero enseñarles varios tips que a mí me funcionan, que de verdad son mágicos, súper increíbles, para que nuestros ojos se vean más grandes. Pero si ustedes tienen los ojos grandes y quieren que se les vea más gigantes, así como de extraterrestre, también estos tips les van a ayudar muchísimo. Y espero que les guste mucho este video. ¡Vamos a verlo! El primer tip que te voy a dar es súper importante, porque tenemos que iluminar súper bien nuestra ojera y por supuesto tenemos que eliminar totalmente cualquier rastro de ojera que tengamos. Porque entre más oscuro se encuentra nuestro ojo, más chiquito se ve. Así que corregimos súper bien esas ojeras e iluminamos muy bien. El segundo tip que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que contornear súper bien nuestra ceja. Si la quieres remarcar muy gruesa, adelante. Yo no te recomiendo que no esté ni tan gruesa ni tan delgada, porque eso va a hacer que nuestros ojos se vean demasiado pequeños. Tenemos que remarcar nuestras cejas en un punto intermedio. De verdad que te van a quedar preciosas, lo juro. El tercer tip que te voy a dar es muy importante para que nuestros ojos se vean más gigantes, ¿ok? Y es muy fácil, nada más necesitas un poco de sombra clara o delineador. Y lo colocas alrededor de tu ceja y solamente difuminas. Entre más limpio se vea alrededor de tus ojos, más grandes se ven. El cuarto tip es para cuando maquillemos nuestros ojos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es poner primer en nuestros párpados para que dure muchísimo más tiempo el maquillaje. Después vamos a colocar una sombra base para nuestros párpados. Es súper importante que las sombras que vamos a utilizar para nuestro párpado móvil sean claras. Y ahí es donde podemos utilizar sombras brillantes. Todas las que tengan brillo, glitter, lo que tú quieras podemos utilizar en nuestro párpado móvil. Para la cuenca de nuestro ojo o donde está la curvita, ahí vamos a colocar una sombra más oscura. Puedes hacer cualquier diseño que tenga dirección hacia el final de tu ceja, o sea, en la puntita. Eso nos ayudará a que se vean más grandes. Difumina súper bien y te quedará más o menos tu ojo así. Ahora sí, el quinto tip es súper importante, el delineador. Y el error que cometemos más seguido es ponernos delineador en la parte de abajo de nuestros ojos, y eso de verdad es suicidio total. Por eso yo te recomiendo que hagamos el delineador de gato. El sexto tip es algo muy similar que nuestras sombras, y es que siempre tenemos que iluminar súper bien nuestro ojo para que se vea más limpio y más grande. Entonces vamos a poner un poco de iluminador en la parte del lagrimal de nuestro ojo para que nuestra mirada se vea más brillante y más grande. De verdad que aunque sean cosas tan pequeñitas, importa muchísimo para que nuestros ojos se vean más grandes. Tip número 7. Es súper importante ponernos rímel en nuestras pestañas, pero también en las pestañas de abajo, porque no muchos utilizan rímel en las pestañas de abajo, y esto nos va a ayudar a que se vean más grandes nuestros ojos. Si tú quieres ponerte pestañas postizas, adelante, va a hacer que tus ojos se vean más grandes, pero si no, puedes utilizar como 3 o 2 capas de rímel, así que van a hacer que se vean más grandes tus ojos. Tip número 8. Vamos a delinearnos nuestro ojo en la parte de abajo. Sí, yo sé que les dije que nada de delineador en la parte de abajo, pero delineador negro. Nosotros vamos a utilizar delineador blanco, ¿ok? Esto nos va a ayudar a que nuestro ojo se vea más grande, y para eso vamos a necesitar un delineador y vamos a delinear nuestros pequeños ojitos. El tip número 9. Es súper importante que nuestros labios estén muy llamativos, y para eso vamos a utilizar colores bastante vibrantes. En este caso yo voy a utilizar un color rojo. Tienen que estar súper bien marcados los labios para que llamen mucho la atención, ¿ok? Y así es como quedaríamos con estos tips si es que queremos que nuestros ojos se vean más grandes. Pero si realmente tú quieres ojos más gigantes, te voy a dar un tip que es súper común en Corea, que utilicen lentes de contactos más grandes que su ojito o más grandes que su iris. Y no son nada difíciles de conseguir estos lentes que te ayudan a que tu ojo se vea más grande porque son más grandes que tu iris. Pero si no sabes dónde conseguirlos, lo más probable es que los encuentres en internet. Poco no se ve súper diferente. Son 10 tips súper fáciles que puedes utilizar o tener en cuenta siempre que te maquilles. ¿Ya vieron qué fácil fue hacer este maquillaje? Lo que más me encanta es de que es para todo tipo de ojos, pero para los ojos pequeños como los que tenemos este tipo de problemas es perfecto
Perfecto. Órale, me está marcando mi hermana, vamos a contestarle. Hola Karen, oye, saluda a los polinesios. ¿Es en serio? ¿Por qué me andas molestando? Estoy grabando. Hola polinesios, ¿cómo están? ¿Cómo es la despedida, Karen? Es que no recuerdo. ¡Los amo! ¡Ay, no, Karen! Pero más fuerte, con más intención, con más coraje en el estómago. ¿Qué es eso? Ok, muy bien, se escucha perfecto. Bueno, ya te voy a colgar porque necesito despedirme de mis polinesios hermosos, ¿ok? Ok, vale. Vale, bye. Creo que Karen nos quiso interrumpir en el mero momento donde me encontraba demasiado inspirada. Pero espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, dile mucho. No olviden suscribirse para que sean los primeros en ver este video o cualquier otro video polinesios. Y nos vemos